Déjenme comentarles que el día de hoy inició en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué creen? La comparecencia de los jefes delegacionales de las 16 delegaciones, ¿no? De entradita, los primeros que acudieron fueron el de Álvaro Obregón, el de Ixtapalapa, que está compareciendo en este momento, y el de Azcapotzalco. Las cosas no se ponen tan fáciles. Cuando llega un jefe delegacional ante los diputados, pues hay de todas las fracciones, hay quienes les aplauden, se ponen de tapete, y otros que los cuestionan, pero muy duro. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Leonel Luna Estrada. Él es jefe delegacional en Álvaro Obregón. Le agradecemos mucho el que nos tome la llamada, señor Leonel Luna Estrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre un gusto y muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Mira, vemos que en la Asamblea Legislativa fuiste el primerito en comparecer. ¿Qué tal te trataron los señores legisladores? Muy bien, realmente el ánimo y el objetivo de las comparecencias no solamente es informar sobre lo que hemos hecho, sino que también es muy importante, y en eso afortunadamente coinciden los diputados y diputadas. Es importante también que ellos escuchen las propuestas de los jefes delegacionales en materia de presupuesto, en materia de revisión a algunos ordenamientos, normas, leyes. Es importante también que ellos, coadyuven en el ejercicio de un buen gobierno, en ese sentido en los gobiernos de contacto, que son los gobiernos delegacionales. Expusimos lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses, de octubre a la fecha. Comentamos que era muy importante que la propia Asamblea participara en la revisión de algunos ordenamientos, como la Ley de Desarrollo Urbano, o la Ley de Giros y Establecimientos Mercantiles y Publicidad Exterior. Y también, por supuesto, comentamos que era muy importante el revisar la actuación del INVEA, que es la instancia de verificación administrativa en la ciudad. El INVEA, ¿verdad? El INVEA, y que nosotros consideramos que ya es tiempo de que se haga una revisión exhaustiva de este actuar. Sí, Leonel Luna, yo quisiera preguntarte algo que está en el ambiente, en el ánimo de las personas. Delegación Cuauhtémoc, ya ves el levantón de 12 jóvenes, se los llevan, desaparecen, y de ahí se destapa una cloaca de corrupción donde al parecer el INVEA tenía que haber supervisado a todos estos giros negros. No es posible que estuvieran trabajando con licencias vencidas desde hace 6 o 8 años, en el menor de los casos 2 años, que estaban clausuradas y seguían trabajando. El INVEA tiene el monopolio. ¿Habría que darle facultades a las delegaciones? Me parece que hay que regresar a algunas de las facultades que tenían los gobiernos delegacionales. Es muy importante. Tú sabes que es grande la exigencia que se tiene por parte de la ciudadanía. Nosotros somos electos por el voto popular, y por ende tenemos una responsabilidad y una serie de obligaciones. Y lo que nosotros comentábamos hoy en la Asamblea es que es muy importante que los gobiernos delegacionales tengamos facultades amplias, tengamos también recursos suficientes, y sobre todo un margen de actuación, de tal manera que podamos dar respuesta a la demanda de la ciudadanía. De otra manera, estamos acotados, de otra manera estamos imposibilitados, y en ese sentido me parece que es muy importante el que los gobiernos delegacionales recuperen algunas de las facultades que se tenían, y en ese sentido algo muy importante es justamente el tema de las verificaciones administrativas. Y que hay que darle seguimiento. Y por otro lado está el narcomenudeo. ¿Qué cuentas rendiste el día de hoy con respecto a este asunto? Justamente un diputado nos hizo la pregunta, nos cuestionó. Nosotros le respondimos que no es materia, no es facultad de los gobiernos delegacionales. Nosotros ayudamos en la recomposición del tejido social. Es decir, nosotros trabajamos en una serie de acciones, programas que tienen que ver justamente con evitar, prevenir las adicciones, que tienen que ver con generar mejores condiciones de carácter social. No es facultad de los gobiernos delegacionales el combate al narcomenudeo. Sin embargo, comentábamos que hemos entregado reportes de posibles, y hago la acotación, posibles puntos de narcomenudeo, que son justamente los que recibimos a través de los diferentes medios de contacto con la ciudadanía. Y esta información, se la entregamos
en tiempo y forma a las instancias correspondientes, de tal manera que, bueno, en el combate ya frontal a este tipo de delitos les corresponde directamente a ellos. Claro. Y con respecto a los presupuestos, ¿cómo generar un gasto más eficiente? Bueno, comentamos que, bueno, pues era muy importante que tuviéramos una comunicación directa, constante con la Asamblea Legislativa, que había que cambiar el modelo, había que cambiar la fórmula que se tiene para la asignación de los recursos presupuestales a los gobiernos delegacionales. Me parece que hay que ya superar ese método de, pues prácticamente copiar y pegar, es decir, remitirnos a los presupuestos históricos. Y el caso de Álvaro Obregón, nosotros fuimos muy puntuales en el sentido de la necesidad que se tiene de recursos para el tema de la protección civil, para la mitigación de los riesgos, la necesidad que se tiene de recursos para para la movilidad, el mantenimiento de las avenidas. Nosotros somos un paso de tránsito con el Estado de México, y bueno, pues una serie de cuestiones que tienen que ver con la revisión de cómo se asignan los recursos por parte de la Asamblea a los gobiernos delegacionales. Me parece que hubo una muy buena recepción y creo que podemos avanzar en el ejercicio 2014. Licenciado Leonel Luna Estrada, por lo pronto dicen el primer año prueba superada. Por último, ¿qué mensaje les darías a los que nos escuchan desde tu delegación Álvaro Obregón con respecto a este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas? Me parece que el mensaje fundamental es la participación. Mientras mayor participación ciudadana haya, me parece que los gobiernos podemos ser más eficientes, eficaces. Mientras mayor participación haya, también por supuesto estaremos generando los blindajes correspondientes para evitar actos de pronto de corrupción que se pudieran dar. Cuando la gente participa, cuando la gente se involucra, cuando la gente define conjuntamente con el gobierno delegacional las prioridades, me parece que el avance es muy importante. En ese sentido, invitar a aprovechar el espacio que ustedes generosamente nos dan para invitar a la ciudadanía a que participen, a que se activen y que estemos en comunicación constante y directa. Aprovecho para dejarles mi número celular. ¿Sí? Es el 55 22 83 70 30, lo repito, 55 22 83 70 30, y bueno, pues es un medio de comunicación directa con un servidor. Muchas gracias por el espacio. Oye, quiero leerte unas llamaditas nada más. Lo que hicimos fue conjuntarlas para que fueran en el mismo sentido, o sea, que están cayendo más o menos en el mismo tipo de preguntas, y las más significativas como para que te las lleves en tu agenda. Lidia González dice: en la delegación, personal del Instituto de Verificación Administrativa ya está rebasado, pero el personal de la delegación también le gusta el dinero. ¿Cómo se va a resolver este problema donde hay pura corrupción? Y por otro lado, Benito Camacho dice: las barrancas han sido un peligro toda la vida y funcionarios van y vienen, prometen y no resuelven el problema. Bueno, en el tema de las barrancas quiero comentar de que justamente en la experiencia anterior de gobierno construimos la primera unidad habitacional para familias que viven en alto riesgo. Ayer justamente tuvimos un recorrido e insistimos en la necesidad de contar con recursos vía el INVI para la construcción de más viviendas para familias que viven en alto riesgo. Y tenemos ya en marcha un proyecto, un programa de recuperación de barrancas, de rescate de barrancas. Prueba de ello es la barranca de Río San Borja, donde ya retiramos alrededor de 10,000 toneladas de basura y estamos generando un vivero que, además de generar un ambiente mucho mejor en términos ambientales, pues también por supuesto generará una fuente de empleo. Y el tema de lo que comento de la verificación administrativa, bueno, pues es justamente lo que comentamos en la asamblea. Es importante revisar la actuación del INDEA y establecer un modelo que permita generar un blindaje anticorrupción en torno a las verificaciones de carácter administrativo que se dan. Ahí está, Leonel Luna, agradeciéndote mucho el que nos hayas tomado la llamada, y me resta invitarte para que nos acompañes en este estudio y platicar sobre los temas que competen a tu delegación. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Con muchísimo gusto, y estoy siempre a la orden. Muchas gracias. Pues es el licenciado Leonel Luna Estrada, delegado político en Álvaro Obregón.